y el calor en el invierno. Tu palabra. Compartamos entonces una escritura y en el libro de Romanos, capítulo 8. Romanos capítulo 8. Bien. Romanos entonces, capítulo 8. Demos lectura desde el versículo número 1. Leemos tal como está escrito en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que no vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Aleluya. Palabra del Señor. Ninguna condenación, hermanos, hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación. Ayer estuvimos con unos hermanos acá mismo en este lugar y parte de lo que compartíamos con ellos es precisamente que la ley, al ser espiritual, iba a alcanzar todo lo que sea carnal. Hay obras que son de la carne y ya esto lo hemos compartido muchas veces, frutos de la carne y frutos que nosotros también pensamos que son del Espíritu, pero son netamente carnales. Hay un conocimiento carnal y hay un conocimiento espiritual, ¿cierto? Hay una cercanía carnal como también hay una cercanía espiritual. Humanamente el hombre procuró agradar a Dios. El hombre humanamente procura hacer las obras de Dios, pero no deja de ser una obra carnal. Y al ser carnal, la ley que es espiritual va a alcanzar todo aquello que sea en la obra de la carne. Porque si la ley espiritualmente dice no robarás, pero carnalmente yo me limito y me sujeto a no robar,
la ley que es espiritual y que es en contra de la carne, porque todo lo que es carnal es en contra del espíritu y el espíritu es contra la carne. No importa todas las intenciones que el hombre le coloque humanamente, carnalmente, para cumplir los mandamientos en su carne, la ley lo va a alcanzar igual, por una simple razón. La ley es espiritual. Y si nosotros hacemos obras, aunque usted procure cumplir los mandamientos carnalmente, la ley que es espiritual lo va a alcanzar. ¿Me entiende? No sé si dejé un poco claro ese concepto. Es imposible que las obras de la carne agraden a Dios. No importa que éstas sean buenas. No importa que el hombre procure hacerlo bien. No importa que el hombre procure cumplir los mandamientos como se acercaron un día a Dios. ¿Qué podemos hacer para poner en práctica? O sea, hacer, trabajar. ¿Qué debemos hacer para poner en práctica las obras? Ellos hablaban de la ley. Ellos no estaban hablando de tareas. Ellos no estaban hablando de... Ellos guardaban las fiestas, ellos celebraban todo lo que tenía que ver con las ritualidades. Ellos hablaban de la ley. ¿Qué podían hacer para poder poner en práctica las obras de Dios? Entonces Dios, conociendo que lo que es nacido de la carne, carne es, y que lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Eso fue lo que le dijo Jesucristo a Nicodemo. Todo lo que es nacido de la carne, carne es. No puede agradar a Dios. Pero lo que es nacido del espíritu, eso sí agrada a Dios. Todo lo que es nacido del espíritu. Por eso es que Jesucristo le habla de algo tan elemental y tan básico como es el nacimiento del agua y del espíritu. Si no nacieres de nuevo, no puedes ver el reino de los cielos. Si no se nace de nuevo, es imposible solo ver el reino de los cielos. Alzar la mirada hacia el reino. Si no hay un nacimiento, no se puede ver el reino de los cielos. ¿Pero qué nacimiento? ¿Un nacimiento en la carne? ¿Un nacimiento en lo humano? ¿Un nacimiento en lo que tiene que ver carnal? Porque muchos hombres han caminado así. Muchos hombres se han acercado a las iglesias, a las congregaciones, a distintos tipos de movimientos. Religiones, llamémosle. A distintos tipos de religiones los hombres se han acercado humanamente, carnalmente, cumpliendo estatutos, ordenanzas, reglas, normas, dogmas, tradiciones. Se han cumplido al pie de la letra todas las cosas, pero no han podido ver el reino. ¿Por qué? Porque no se nace de nuevo. ¿Y qué es lo que nace al hombre? ¿Qué es lo que hace nacer al hombre? Pues el espíritu. Porque la única forma de hacer morir las obras de la carne, va a decir el apóstol Pablo aquí en el libro de Romanos, es por el espíritu. Si por el espíritu hacéis morir las obras de la carne, entonces viviréis. ¿Fue el último que leímos? El último verso. Porque si por el espíritu, o sea, aquí hay una obra del espíritu. El espíritu tiene que hacer morir las obras de la carne. El Espíritu Santo tiene que darle muerte, destruir, derribar las obras de la carne. Las obras con las cuales el hombre batalla, lucha constantemente. Desde que despierta hasta que se duerme, tiene sus batallas, tiene sus conflictos. Por eso es que el apóstol Pablo, conociendo en parte la mentalidad del hombre, que no ha nacido de nuevo, le enseña al hermano Timoteo diciendo, procura, con diligencia, presentarte ante Dios como un siervo aprobado. Entonces nosotros procuramos también acercarnos hacia Dios como un hombre aprobado. Y luego dice el apóstol Pablo que no tiene de qué avergonzarse. Y allí entonces viene el conflicto del hombre, de que sí tiene de qué avergonzarse. Porque al hacer un análisis de las horas que estuvimos despiertos y que caminamos y que estuvimos en nuestras actividades, al llegar la hora de presentarnos delante de Dios, reconocemos que sí hay cosas de las que tenemos que avergonzarnos. Y qué bueno que hayan cosas de que avergonzarse. Terrible sería que fuésemos unos desvergonzados. Pero el apóstol Pablo dice que tiene que llegar el momento, la madurez, en que el hombre se acerque a Dios en su oración, en su postración, y diga, este día, Señor, he vencido. Pese a las tentaciones,
pese a las luchas y los conflictos, este día fui un vencedor. ¿Y qué es lo que va a hacer un hombre, un vencedor? El Espíritu Santo que haga morir las obras de la carne. Porque si nosotros con nuestras fuerzas, con nuestros méritos, con nuestras propias capacidades, vamos a intentar hacer morir las obras de la carne, entonces vamos a morir. Porque el ocuparse de la carne es muerte. Y el ocuparse de la carne no tiene que ver solamente con atender los apetitos de la carne, como el apóstol Pablo cuando dice, no proveáis para el deseo de la carne. O sea, no sacien su apetito de la carne, no vayan en pos de la voluntad de la carne. El apóstol Juan dice que una de las tres grandes cosas que están en el mundo son precisamente la voluntad de la carne. Creo que la última cosa que menciona, el deseo de los ojos, no, es la segunda cosa que menciona. El deseo de los ojos, la voluntad de la carne, ve que la carne tiene una voluntad, como que la carne tiene unas decisiones propias, la carne tiene inclinaciones propias, es la voluntad de la carne, no es la voluntad del Hijo de Dios, no es la voluntad del hombre, es la voluntad de la carne, de la humanidad, de lo terreno. ¿Sabe lo que a qué asimila el apóstol Pablo lo terreno? Algo animal y diabólico. ¿Ve? Entonces, si nosotros pensamos que andar en la carne tiene que ver solamente con atender a los apetitos de la carne, pues estamos equivocados. Porque el pretender también ser libre de las ligaduras de la carne por la carne, entonces vamos a morir. Por eso es que va a decir que Él envió a su Hijo en semejanza de carne por causa del pecado y condenó el pecado en la carne de nuestro Señor Jesucristo. En una carne no precisamente la nuestra, sino en la carne en la que habitó nuestro Señor Jesucristo. A ver, leámoslo, a ver. Dice, porque lo que era imposible para la ley, verso 3 estoy leyendo, por cuanto era débil por la carne, o sea, la carne adquirió un carácter por causa del pecado, adquirió un carácter pecaminoso, la carne se volvió voluntariosa, la carne procuró hacer lo suyo propio. No es lo que escuchábamos de parte de un... No se merece llamar predicador ese tipo, José Luis de Miranda, así se llama, y ojalá nos pueda ver por medio de internet. Ese hombre, las estupideces que habla, de que Dios no condenó el pecado en tu carne, como para que estés tranquilo con el pecado que está en tu carne, sino que la condenó en la carne, en el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Porque Él dice que el pecado está condenado en la carne, así que como el pecado está en su carne, Él ya condenó el pecado en la carne. Él no habla, la Escritura no está hablando de la carne del hombre, porque la carne se volvió poderosa y la ley débil por causa del pecado. Así que si la ley se volvió débil por causa del poder de la carne pecaminosa, ¿cómo entonces ustedes pretenden ser libres del pecado si están alimentando la carne? La están volviendo más poderosa. No están condenando al pecado, están viviendo en pos del pecado. Entonces, la Escritura dice, aquí en el verso 3, porque lo que era imposible por la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a quién dice, a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó el pecado en la carne. Así que no tiene que ver con Él ni con nosotros, sino que Dios condenó el pecado en la carne, en el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, para que la justicia de la ley, ¿qué es lo que es la ley? Dijimos, espiritual. La ley no es carnal, la ley es espiritual. La ley no muere, la ley es eterna. ¿Sí? Dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros,
que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, si andamos conforme al Espíritu, la ley o la justicia de la ley se cumplirá en nosotros porque la ley es espiritual. Pero si alguna obra en nosotros de la carne, si nosotros procuramos madurar carnalmente, si nosotros procuramos crecer carnalmente, si nosotros procuramos aún esto mismo hacerlo crecer carnalmente, si nosotros nos volvemos predicadores carnales, si nosotros nos volvemos hombres de invitaciones carnales, hombres de comunión carnales, entonces la ley que es espiritual en algún momento nos va a alcanzar y nuestra obra va a ser destruida. Eso es lo que el apóstol Pablo dice. No sea que nosotros nos pongamos a construir en madera, hojarasca o cualquier tipo de ese material ligero. Habla de construir con oro. El que construye con oro, ese no va a sufrir pérdida. ¿Por qué? ¿Qué pasa si viene el fuego con el oro? ¿Qué va a pasar con el fuego? No, el oro no va a ser consumido. El oro va a ser purificado, porque el oro se purifica con fuego. Entonces, como dice en otra parte el mismo apóstol, que nuestra fe, mucha más preciosa que el oro, y el oro, aunque siendo perecedero, se prueba con fuego, también nuestra fe tiene que ser así purificada, probada por el fuego, por el crisol, para que llegando a la venida de nuestro Señor Jesucristo, una alabanza para la fe. Nuestra fe sea hallada en alabanza. Si andamos conforme al Espíritu, no conforme al humano, no conforme a lo carnal. Por eso es que el hermano Daniel ayer, el día viernes, hablaba de que entremos con acciones de gracias. El entrar con acciones de gracias es agradecer en el Espíritu, es estar contento con el Señor, expresar mi gratitud, mi gozo, mi alegría frente a la iglesia, frente a los santos, saber que estoy sentado con un hermano que ha sido renovado, una hermana que ha sido perdonada de sus pecados. Y cuidar esto, hermanos. Si nosotros reconocemos que esta es la unidad del Espíritu, de que la Escritura dice que el que declaró la unidad no fue hombre alguno, sino que fue nuestro mismo Señor Jesucristo. Cuando Él dice, para que sean uno, así como tu Padre en mí y yo en ti, que ellos también sean uno. O sea, la unidad ya está declarada, ¿verdad? ¿Podríamos nosotros generar unidad? ¿Podría algún predicador hacer la mejor oración para que la unidad se manifieste? No, porque la unidad ya la declaró Cristo. Cristo dijo para que sean uno. No hay una palabra mayor que esa. Pero sin embargo, el apóstol Pablo nos enseña ahora y nos dice que seamos solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Entonces nosotros debemos cuidar la unidad, porque la unidad ya se declaró. La unidad ya está. La unidad la declaró nuestro Señor Jesucristo y nos dio su palabra para que seamos uno. Para que nosotros, creyendo en la palabra de los apóstoles, seamos todos uno. Pero nuestra tarea es cuidar, es velar, es ser solícitos en guardar la unidad del Espíritu. ¿Y cómo hacemos aquello? ¿Cómo guardamos la unidad del Espíritu? Pues siendo nosotros primeros espirituales, andando en el Espíritu, no caminar en la carne, no caminar en nuestra humanidad, no caminar en nuestras propias decisiones. De pronto somos buenos para tomar decisiones propias. Entonces usted no está siendo solícito en guardar la unidad del Espíritu. Cuando usted toma decisiones propias, cuando usted dice voy a hacer esto, cuando usted por sus propias decisiones considera buenas las cosas, y usted mismo lo hace y no consulta a nadie, no pregunta, no tiene la actitud de acercarse a su hermano y decir, ¿sabes qué, hermano? Tengo el deseo de hacer esto, tengo el deseo de hacer esto otro. ¿Y qué le parece, hermano, si vamos y consultamos con los hermanos? Pero de pronto nosotros disparamos a cualquier parte, hacemos cualquier cosa y no consultamos, no preguntamos. Pensamos que estamos suficientemente maduros para asumir ciertas tareas
ciertas decisiones, y eso habla de que tenemos que ser solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Y uno en este tiempo, hermano, en este peregrinaje, uno se ha encontrado con tantos hermanos que piensan en las cosas de la carne, que piensan en cómo poder alcanzar ciertos lugares dentro de sus propias congregaciones. Hace poco se le acercaba, me compartía el hermano Pablo, un muchacho que le decía: quiero ser pastor. Y ni siquiera es oveja, o sea, ni siquiera tiene el carácter de oveja, ni siquiera está en esa búsqueda. ¿Por qué no primero decir: me gustaría ser oveja? Me gustaría ser un hijo de Dios. Me gustaría ser un hombre transformado como usted, que no miente, que no roba, que no comete todas esas cosas que yo aún cometo. Un hombre que no es vanidoso, un hombre que no está ligado a las costumbres de este mundo. ¿Pero qué? Sueñan primero con un pastorado, sueñan con cargos. Ayer hablábamos con los hermanos de que en este tiempo todo ese negocio religioso en la televisión, en los canales como Enlace, que muchos hermanos nuestros se deleitan viendo esos tipos de programas y disfrutan y ven al Señor en todas esas cosas donde los invitan a pactar, a hacer un pacto con Dios. Otros en Radio Armonía: venga, haga un pacto en los días de gracia, no sé qué cosa. No se preocupe por eso, sí. Terminó distrayéndome al final en vez de... En todos los temas de acciones de gracia, todas esas cosas que... ¿Quién fue? En Penco creo que escuché a un hermano decir: programé un día de gracia, hermano, para que vengan y ofrenden. ¿Por qué no acerquémonos con acciones de gracia? Y ese día de acción de gracia, le dijo. Programamos un día de acción de gracia. ¿Para qué? Para que vengan a ofrendar. ¿De dónde sacaron esa doctrina? Entrar con acción de gracia es entrar con alabanza. Entrar con acción de gracia, entrar con gratitud, entrar con alegría, con gozo, con contentamiento. No esas cosas que publican ahí por la radio, por la televisión. Venga con acciones de gracia, deje su ofrenda, su dinero. Y hacen que los hombres hagan transacciones con Dios sin ser convertidos a Dios. Se ponen a hacer transacciones económicas con Dios sin primero tener un encuentro con Dios, un trato con Dios. ¿Cómo se pueden comenzar así los hombres a negociar? A tener esos tipos de tratos económicos, si ni siquiera son hombres convertidos. Pero le meten en la cabeza la ley de la siembra y la cosecha. Le meten allí en sus mentes carnales. Entonces piensan en las cosas de la carne. Entonces, si yo voy y siembro mi vehículo, mi Lada año 92, entonces voy a recibir un Mercedes-Benz año 2012. Porque está la ley de la siembra y la cosecha. Yo siembro y cosecho, porque estoy sembrando en tierra fértil. Porque cuando tú siembras en tierra fértil, entonces tienes productividad a 100 por 1. Entonces esos conceptos, porque los hombres piensan en las cosas de la carne y no en las cosas del Espíritu. Entonces, hermanos, nosotros tampoco podemos llegar a pensar que el guardar la unidad del Espíritu va a ser algo como congregarnos simplemente, que estemos todos juntos. No. El reconocernos unos a otros, el respetarnos los unos a los otros, es considerar en mis movimientos que voy haciendo, porque los movimientos que voy a ir haciendo no son personales, ¿verdad? Los movimientos que voy a ir haciendo son en beneficio del cuerpo. Y Dios, de alguna manera, si ustedes reconocen que Dios nos plantó en este lugar con un propósito, con un objetivo, también debemos reconocer que las cosas que vayamos haciendo tienen que ser con un propósito y un objetivo. Ayer vine acá
con el hermano Daniel y estuve acá y invité a un hermano porque no me gusta andar solo en las congregaciones, a no ser de que haya algo en la cual no quisiera que mis hermanos oyeran, porque me voy a meter o con disciplina o con doctrina y voy a compartir algo que no quisiera que mis hermanos, y guardando el corazón de ellos. ¿Ve? Pero procuro, he estado en Penco y le he dicho, Marco, acompáñame. ¿Ve? O a las partes donde he ido, Daniel, acompáñame. Ayer invité al hermano Pablo, acompáñame. Pero siempre estoy considerando, porque considero que hay un movimiento de cuerpo, un movimiento de iglesia. Y al ver un movimiento de cuerpo, un movimiento de iglesia, aunque sea una invitación personal, entonces los hermanos van a saber. Y yo les voy a compartir. Y les voy a mencionar. Y siempre les he dicho, estuve con nuestros hermanos y le compartí esto otro. Porque no hay visiones personales. No debemos nosotros, hermanos, aquí tener visiones personales. Debiéramos ser solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Las hermanas no tener visiones personales, sino visionando con la unidad, con el cuerpo, con la congregación, para que nosotros crezcamos no solo en madurez, no solo en palabras, sino también en discípulos. Tenemos que ser solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Mire, ayer estuvimos, nos permitió el Señor abrir las Escrituras junto con los hermanos, y una hermana quebrantada con la palabra y algo que se dio, que fue bien receptiva a ella la palabra, cosa que terminó todo el culto y nos despedimos de ella y me dio la mano y se puso a llorar la hermana sin decirle nada. Estaba despidiéndome de la hermana y nos quedamos solos aquí. Daniel estaba conmigo. Entonces solo le di la mano y se puso a llorar y tuvimos una palabra de oración. Entonces allí inmediatamente el sueño humano. Yo podría haber dicho, bueno, ya que escuchó la palabra y escuchó el mensaje, yo podría invitarla para mañana para que se congregue con nosotros. Porque si esta palabra le hizo bien, entonces yo la invito para mañana, para que... Era la primera vez que venía la hermanita esa. Nunca antes había venido. Y vino ayer donde otros hermanos. Si yo me reuní con otros hermanos ayer con el hermano Daniel. No con lo que nosotros consideramos que son de nuestro movimiento, sino otros hermanos. Entonces, después de todo eso, le dije a la hermanita, busca al Señor, siga viniendo, siga los sábados viniendo, le dije, estaba Daniel allí, siga viniendo los sábados, siga aceptando la invitación de la hermana, siga acercándose a ella, siga viniendo los cultos. Pero el sueño humano, ¿qué habría dicho? Vamos, mañana tenemos culto a las 5. Sueños humanos. Y si nosotros no aprendemos a andar en el Espíritu, si nosotros no aprendemos a caminar en el Espíritu y no conforme a la carne, que la carne tiene sus sueños, tiene su voluntad, entonces aquí no va a haber crecimiento, hermanos. De pronto yo no sé dónde está un hermano, dónde está el otro. Me gustaría saberlo, no como parte de un liderazgo, sino para saber en qué están cada uno de ustedes. ¿Qué están compartiendo? ¿Qué están entregando? ¿Qué están enseñando? Me gustaría saber, Daniel, con quién comparte, con quién está, el hermano Samuel, el hermano Pablo, qué están ministrando, qué están hablando. ¿Cómo nos estamos corrigiendo los unos a los otros? Eso es andar en el Espíritu. ¿Cómo nos corregimos, nos enseñamos? ¿Cómo nos reunimos y salimos de dudas, de situaciones de inquietud? Para que seamos solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Para que no andemos conforme a nuestra propia mente carnal, sino que andemos en el Espíritu. Porque los que son de la carne, hermano, piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. No es para ti solamente vida y paz, sino que el hecho de que nos ocupemos de las cosas del Espíritu es vida, no solo para nosotros, sino también para el que nos oye. Para los que se acercan a nosotros también eso es vida. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu.
si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo, hermano, en verdad está muerto a causa del pecado. Mas el Espíritu vive a causa de la justicia, que es según la ley. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos. Y ahí habla más individual, nuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos deudores, somos no la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Dios, hermano, está en toda esta tarea de perfeccionar, tal como escuchamos el día viernes, de que el que comenzó la buena obra la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Y esta es una obra en el Espíritu. No es una obra en la carne. No son ideas nuestras que aquí nosotros estamos y nos pusimos de acuerdo y estamos tratando de interpretar todo esto que es la Escritura y ponernos de acuerdo y ver cómo hacemos doctrina. No, hermanos, esto es por el Espíritu. Y si ustedes reconocen que el Espíritu Santo está haciendo una tarea en todos nosotros, entonces seamos solícitos en guardar esta unidad. Yo he visto cómo hermanos han confesado sus pecados, he visto cómo hermanas han confesado sus pecados. Si ustedes logran reconocer, si tienen la capacidad de reconocer que es una obra del Espíritu, entonces guardemos la unidad por el Espíritu. ¿Me entiende? Porque Dios está madurando, Dios está construyendo. ¿Sabe usted cuál es la verdadera traducción que aparece aquí en Génesis? Yo se lo voy a leer. A ver. Dice: y de la costilla que el Señor Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Hizo una mujer. Hizo. Esa es la traducción que aparece aquí en la revisión Reina Valera, año 1960. De la costilla que Dios tomó de Adán, hizo. Habla de hacer. Habla de una hechura. Hacer. La versión más antigua, la versión 1909 me parece, va a decir que Dios formó una mujer. O sea, no solo hizo, sino que formó. Y pareciera que es más enriquecedor decir que formó. ¿Por qué? Porque como que le dio forma. No solamente hizo, de hacer, poder hecho cualquier cosa, pero aquí formó una mujer. Dice la versión más antigua. Pero si tú te vas a los originales, si te vas a los más antiguos, si vas como a aquellas palabras que quedaron impresas en su momento, te vas a dar cuenta que Dios no hizo ni formó, sino que la palabra que aparece allí, la palabra correcta en hebreo, cuando fue escrita por Moisés, es Banahá Bayit. Entonces, no solo Dios hizo una mujer, ni tan solo formó una mujer, sino que Baná Bayit edificó una mujer. Esa es la palabra. Edificó. Y te vas a dar cuenta que toda la Escritura está llena de eso, de edificación. Dios edificó. Envió a edificar, construir un tabernáculo, una edificación. Dios está edificando, está construyendo su templo. Por eso es que la palabra va a decir allí por el apóstol Pedro, que nosotros como piedras vivas con el cual se está edificando su casa, la cual casa somos todos nosotros. Entonces Dios no hizo una mujer, Dios no hizo una iglesia, Dios no formó una iglesia, sino que Dios edificó una iglesia. Y Dios está edificando una iglesia. Y en esa edificación nosotros debemos ser solícitos, hermanos, en guardar la unidad del Espíritu. Ya que todos fuimos llamados a ser participantes de esta salvación tan grande, también considerar de que Dios está edificando y de que trabajemos todos
en pos de esta edificación. ¿Verdad? Va a decir el salmista que si Dios no edificare la casa, ¿verdad? Si Dios no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si trabajamos carnalmente, si nosotros trabajamos individualmente, si nosotros no tenemos esa visión de reino, si nosotros hemos experimentado el nacimiento, ¿verdad que sí? Cada uno de nosotros hemos nacido. Y el experimentar el nacimiento tiene que a nosotros hacernos ver el reino de Dios. Si no nacieres de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Entonces, si nosotros hemos nacido de nuevo, por ende debemos ver el reino de Dios. Y al ver el reino de Dios, no solamente debemos quedarnos con ver el reino de Dios, sino que luego dice que también se debe entrar en el reino de Dios. Si no nacieres por agua y por espíritu, no puedes entrar en el reino de Dios. Dos nacimientos. Un nacimiento para lograr ver el reino de Dios. Y el otro nacimiento es para lograr entrar en el reino de Dios. ¿Han experimentado ustedes esos ambos nacimientos? Por eso es que va a decir que si el Espíritu Santo mora en vosotros, si es que verdaderamente el Espíritu Santo mora en vosotros, entonces el pecado está muerto, o estamos muertos para el pecado. Entonces, al experimentar estos dos nacimientos, que es para lograr ver el reino y para entrar en el reino, eso tiene que inmediatamente a nosotros permitirnos tener una visión de reino. Ver el reino con mayor gloria, con mayor magnitud, de que Dios está edificando su casa y que nosotros debemos trabajar en pos de esa edificación, no en la carne, sino en el espíritu. Porque si no es Dios edificando la casa, en vano trabajan los que la edifican. Mire lo que dice después en Génesis. Dice el verso 23, yo estoy leyéndole esto. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Dios edificó la iglesia y la edificó con un propósito, ¿verdad? ¿Cuál era el propósito de edificar una iglesia? Dársela como esposa al Cordero. Mire, observe lo que dice aquí. Vamos todos a Génesis, a ver, estamos todos en Génesis capítulo 2. Vamos a Génesis capítulo 2. Vamos a ver algo rapidito aquí. Socórrenos, Señor Jesús. Como compartíamos el otro día, el que esté triste, ¿qué dice la Escritura? Haga oración. El que esté alegre, cante alabanza. El que esté aburrido, se equivocó de lugar. Así que confortemos el corazón con la buena palabra. Estemos contentos de que el Señor nos permite una palabra y nos permite oír. En otros lugares se nos quedan dormidos los hermanos. Ustedes no, pues ustedes aman la palabra, así que estemos atentos. Génesis capítulo 2, leamos el 22, dice, y de la costilla que el Señor Dios tomó del hombre, la palabra correcta es allí, edificó una mujer y la trajo al hombre. O sea, si Adán representa a Cristo y Eva representa a la iglesia, ¿quién trajo a la iglesia a Cristo? Dios. Entonces aquí es Dios quien edificó y con un propósito, llevarla a Cristo. Porque de la misma manera, como un padre, dice allí la parábola, un padre decidió hacerle una fiesta de boda a su hijo. Entonces aquí el padre es el que propuso a su hijo, nuestro Señor Jesucristo, darle una esposa. ¿Y el propósito cuál era? Darle descendencia a Dios, porque Dios se buscaba una descendencia. Entonces nuestro Señor Jesucristo entra como el primogénito entre muchos. El objetivo era llevar muchos hijos a la gloria. ¿Ve?
Entonces, la edificación tiene un propósito: ser la esposa del Cordero. Y cuando Cristo dijo entonces a Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, esa expresión, hermano, hueso de mis huesos y carne de mi carne, ¿sabe usted que no es casualidad que eso aparezca allí así? Hueso de mis huesos y carne de mi carne. Porque usted va a encontrar en la Escritura dos referencias: hueso y carne y sangre. Parece parecido, pero no es igual. No es lo mismo carne y hueso o hueso y carne que carne y sangre. La Escritura dice que nosotros no tenemos lucha contra carne ni sangre. Esa expresión, carne y sangre, va a hablar netamente del humano, de lo terrenal. Esa expresión carne y sangre va a estar siempre ligado a lo que es hombre, a lo que es mujer, a lo que tiene que ver con lo terrenal. Y acabo de mencionarles que el apóstol Pablo relaciona lo terrenal con lo animal y diabólico. Parece fuerte, pero es verdad. Porque todo lo humano, todo lo que tiene que ver con lo carnal, con la mente carnal, con lo que tiene que ver con el hombre, todo eso es perecedero. Pero no así carne y hueso. Carne y hueso no tiene el mismo carácter. El apóstol Juan dice, vamos ahí, a ver, Juan capítulo 1. Señor Jesús. Verso 12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne. O sea, eso habla netamente de lo humano, sino de Dios. Entonces Dios no es carne y sangre. Dios no es carne y sangre. Entonces nosotros no somos nacidos, ni hemos recibido la potestad de ser llamados hijos de Dios por voluntad de carne, ni por voluntad de sangre, sino de varón. Leamos 1 Corintios, a ver, capítulo 15. Ayúdanos, Señor Jesús. 1 Corintios capítulo 15. El verso 50. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. La carne y sangre no pueden heredar el reino de Dios, porque carne y sangre es algo humano, es algo natural. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y todo lo que tenga relación con carne y sangre va a ser netamente carnal, humano, de hombre, de mujer. Vamos al último verso con respecto a esto, a ver, en Gálatas. Señor Jesús. Gálatas capítulo 1. El verso 15 dice, pero cuando agradó a Dios
que me apartó desde el vientre de mi madre. ¿Ve? O sea, aquí hay un propósito divino. Que me apartó ¿desde dónde? Desde el vientre de mi madre. O sea, no hay ni siquiera la intención de una madre que es humana, que es carnal, que alguien podría decir, y sobre todo las mamitas que tienen sueños con los hijos y que les gustaría que fuese esto, que fuese esto otro, y que a ninguna les gusta cuando yo les digo que va a ser esto, o va a ser un gaffiter, o va a ser todos quieren universitario. Imagínense que aquí hay alguien que está apartando desde el vientre, antes del sueño materno, antes del sueño ligado a lo profesional, antes del sueño del papá, de la esperanza puesta en los padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, aleluya, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Bueno, el tema es largo, pero aquí se vuelve a aparecer ese texto, carne y sangre. Él no consultó con nadie de esta tierra, nadie inhumano, sino que aquí había una selección espiritual, Dios apartando, un llamamiento que no fue por voluntad de carne ni de sangre, sino de varón. Todo lo que esté ligado a carne y sangre es humano. Pero ¿qué dijo Adán? Esto es ahora carne de mi carne y huesos de mis huesos. Efesios, vamos a Efesios, capítulo 5, un poquito más adelante de Gálatas, el siguiente libro. Hablamos de la edificación, de que hay un Dios edificando una iglesia. ¿Sí? Verso 30. Les dije el capítulo 5 de Efesios, verso 30. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Esa es la relación divina. Carne y hueso es divinidad. Carne y hueso es la misma esencia. Carne y hueso es algo celestial, es algo espiritual. Carne y hueso es lo divino. Porque nosotros somos carne de su carne y hueso de su hueso. Eso dijo Adán. ¿Habrá sido casualidad que habría dicho eso al principio? ¿Con qué sabiduría Adán dijo: esto es ahora carne de mi carne y hueso de mi hueso? Porque se estaba hablando de la iglesia, Cristo mismo hablando de su iglesia. Cristo diciendo: esto es carne de mi carne, hueso de mi hueso. Mi Padre la edificó, Él me la dio. Por eso es que debemos nosotros ser solícitos en guardar esta unidad. Si es que reconocemos que somos parte de Cristo, la misma esencia de Cristo la tenemos nosotros, la misma divinidad de Cristo morando en nosotros. Porque también nosotros hemos venido a ser participantes de su naturaleza divina. Hay una naturaleza divina operando en nosotros, actuando, madurándonos. No la carne, no deseo, no sueño, no voluntades propias, no que si alguien me quiere escuchar, no lo que yo quiero decir, no es que si yo quiero entrar o no quiero entrar, si es que quiero dar fruto o no quiero dar fruto, si es que quiero crecer o no quiero crecer, sino que aquí hay una voluntad divina y nosotros debiéramos abandonarnos a esa voluntad divina, rendirnos por completo. Porque si nosotros en otro tiempo, dice el apóstol Pablo, estábamos muertos en delitos y pecados, muertos en delitos y pecados, y a pesar de que estábamos muertos en delitos y pecados, el hermano Daniel citó una escritura el día viernes que de pronto uno pasa muy alto o muy rápido por esa escritura, cuando citó el Salmo 23. ¿Se acuerda? Entonces él dijo, dentro de todo lo que leyó, hay un texto que dice: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Entonces
Eso da como para ver todo lo positivo. Pero esto es mucho más que eso. Porque si nosotros estando en delitos y pecados, en esa condición de muerte, aún así el bien y la misericordia nos seguía. Entonces nosotros estábamos en pecado, nosotros estábamos en falta, y como lo hacía un hombre enamorado, sabiendo que la mujer constantemente lo rechaza y que le da vuelta la espalda, pero está tan enamorado el hombre que le da y le da, sabiendo el hombre que la mujer va donde sus amantes, sabiendo el hombre hacia dónde va la mujer, a tener amores con otros hombres, aún así, siguiendo a la cola. Así nos seguía el bien y la misericordia. Estando nosotros muertos en delitos y pecados, el bien y la misericordia nos seguía. Y no solo nos seguía, sino que nos seguirá todos los días de nuestras vidas. Aun cuando estemos cometiendo errores, aun cuando estemos cometiendo falta, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Por eso no podemos, hermanos, confiar en la carne. No confiemos en la carne, no confiemos en lo que tiene que ver con la mente carnal, con nuestra confianza humana, sino descansemos en el Espíritu. Procuremos caminar y andar en el Espíritu, porque somos carne de su carne y huesos de sus huesos. Y si por el Espíritu, hermano, hacemos morir las obras de la carne, entonces viviremos. Cuidemos esto, hermano, esto precioso que el Señor nos ha dado, esto precioso que el Señor nos ha permitido. Cuidemos esta búsqueda por la palabra, este amor por la palabra. Conversaba con dos hermanas antes de que, mientras estábamos en la mesa, y le conversaba que nosotros debiéramos tener un mayor interés, y le explicaba qué es lo que era un interés. Entonces le empecé a preguntar a cada uno qué es lo que significa el interés. Entonces los hermanos me respondieron de acuerdo a lo que ellos entendían. Entonces las respuestas en realidad estaban todas bien similares. Interés es algo que a mí me llama la atención, algo que a mí me puedo preocupar, tener interés de esas cosas. Pero interés es el único significado que tiene. Si ustedes buscan en el diccionario, interés es un delta, es un porcentaje que usted recibe por causa de una inversión. Usted tiene un interés. Ese interés, ese delta, ese valor agregado es lo que usted recibe, que está por demás de lo que usted tenía. Si usted invierte 100.000 pesos, el interés de eso, póngale que sean 15.000 pesos. Ese es el delta, eso es lo suyo, eso queda como propio para usted. Entonces en el reino nosotros también deberíamos tener un interés. No como alguien me dijo, el interés está todo ligado al intelecto, todo a la mente. No, el interés es un delta que debiera estar anhelando a la iglesia, porque no es para ella, porque nosotros ya lo tenemos todo. La Escritura dice, yo se lo compartí a los hermanos ayer, no a ustedes, pero dice la Escritura allí en Colosenses que nosotros estamos completos en Él. O sea, no nos falta nada. Por eso es que este profeta Mahoma, ¿cómo se llaman los de los musulmanes y todos los mahometanos? El profeta Mahoma dice que también creen en Cristo, que fue como un profeta, pero que faltaba algo más. Y que eso que faltaba lo trajo Mahoma. Pero la Escritura dice que nosotros estamos completos en Cristo. O sea, no falta nada. O sea, ya no puede venir ningún otro profeta a terminar nada. Ningún otro profeta, no hay ninguna otra revelación, no hay ninguna otra palabra que sea ese eslabón que falte o algo para terminar. No. La Escritura dice que al principio Él edificó, esto ya está terminado. Nadie puede añadir más, agregar más. Nadie puede quitar o agregar o venir con una revelación nueva. El apóstol Pablo llega a decir que aún si ángeles, no, nada. Ya Cristo, nosotros estamos completos en Él. Por Cristo nosotros ya estamos completos. ¿Verdad? Entonces, hermanos, al ser así, que nosotros estamos completos, entonces no hay intereses personales, sino que hay un delta que nosotros debiéramos darle a Dios. Debiéramos interesarnos por la oveja,
por la oveja que está extraviada, por la oveja que no está en obediencia, por la oveja que no ha tenido un encuentro con la palabra, con la verdad. Ser procuradores de eso. Amén. Padre amado, quisiéramos darte gracias, Señor, por la unidad preciosa que declaraste frente a tus discípulos, orando tú allí al Padre y rogando que ellos fuesen uno, y que al percibir nosotros la palabra, juntamente con ellos también seamos uno. Y gracias por las palabras del apóstol Pablo cuando él nos dice que ahora seamos solícitos en guardar la unidad del Espíritu. No queremos caminar conforme a la carne, queremos caminar conforme al Espíritu. Y esa es tu demanda, Señor. Ayúdanos a caminar conforme al Espíritu. Tu Espíritu Santo sea quien nos guíe en toda esta travesía, en todo este peregrinaje. Porque también entendemos que no somos parte de esta tierra, que el mundo ama lo suyo, pero que nosotros debiera aborrecernos. Y si no nos aborrece, Señor, entonces te pedimos, Señor, y te rogamos que el mundo nos aborrezca, no como todos despreciándonos y hablando mal de nosotros, sino que el mundo ya no nos busque, el mundo ya no tenga una búsqueda de seducción frente a nuestras vidas, sino que entienda el mundo y comprenda, y todas las tinieblas y todo lo que está ligado a las regiones celestes adversarias entiendan que nosotros te pertenecemos solo a ti. Porque de pronto vienen las luchas y las tentaciones, porque el mundo también conoce. Entonces quisiéramos, Señor, estar, como tu escritura dice, escondidos en Dios juntamente con Cristo. Y que nadie nos vea, ninguna sombra nos vea, ninguna tiniebla nos vea. Padre amado, ayúdanos a soportar el tiempo que viene. Ayúdanos, Señor, a estar parados, firmes, Señor, bien solidificados, de acuerdo a tu doctrina, a tu enseñanza, los rudimentos de nuestro Señor Jesucristo. Ayuda al que está débil, al cansado, a poder caminar en el Espíritu y dejar de marchar en sus preceptos carnales, en sus pensamientos. Tal como tú un día declaraste, tus pensamientos no son mis pensamientos. Entonces, si no son tuyos, Señor, ayúdame a caminar en tus pensamientos y no en los míos. De pronto puedo confiarme en mis decisiones, en lo que pienso, en lo que hago, como digo, como toco esto, como voy marchando. Y ayúdame, Señor, para ser conforme a lo que tú demandas de mí. Y no estatutos, ordenanzas, ni preceptos humanos. Necesitamos, Señor, caminar en el Espíritu, marchar en el Espíritu. Dale vida al que la necesita y fortalece al que está débil. Empuja, Señor, tu Espíritu Santo nos convenza constantemente de nuestras faltas y nos ayudes a caminar espiritualmente hacia la confesión. No carnalmente, nuestras confesiones no sean carnales, sino espirituales, para ser verdaderamente libres. Tu verdad es espiritual, tu verdad no es carnal. El que conoce la verdad, entonces este es verdaderamente libre. Pero si conocemos una verdad carnal, humana, por conocimiento, por sabiduría, entonces, Señor, seguiremos siendo los mismos. Ayúdanos, Señor, a caminar en el Espíritu. Ayuda a mis hermanos, a mis hermanas. Tu Espíritu Santo nos convenza constantemente de nuestra falta. Al que tenga que convencer de pecado, Espíritu Santo, convéncelo de pecado. Al que tenga que ser libertado del pecado, libértalo del pecado. Al que tenga, Señor, que tomar las sendas como hay que tomarlas, Señor, ayúdalo. Ayúdanos a todos nosotros a ser correctos delante de ti. Que así sea, Padre. Te lo pedimos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Amén. Que así sea. Bien, por hermanos, que el Señor les bendiga, les guarde, ¿sí? Seamos todos guardados, su familia, sus hijos. Y la paz de Dios, hermanos, sea con todos nosotros. Padre, Señor. Tu palabra es como aceite sobre mis heridas. Es el agua en el desierto y el calor en el invierno.